Listo, estamos acá reunidos para poder estudiar la clase número 58 de Daniel 11. Repito, le damos una bienvenida a los hermanos que en este día sábado, al comenzar este hermoso día sábado del Señor, para poder estudiar la clase número 58 de Daniel 11, que se llama El error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, primera parte. Clase número 58, el error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, primera parte. Le damos una bienvenida a los hermanos que están estudiando con nosotros en este día sábado y les damos el mensaje de que Jesucristo es nuestro Salvador y de que realmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada es la única iglesia verdadera de Dios y que hay que permanecer adentro en su seno, aunque en su seno se rechace la verdad y aunque en su seno haya zarandeo y aunque en su seno haya gente mala y aunque en su seno haya gente que haga problemas, lo mismo debemos permanecer adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. Queridos hermanos, antes de comenzar, por la falta de espacio, ahí nomás donde estamos, vamos a hacer una oración, vamos a inclinar el rostro, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos hecho un esfuerzo, Señor, en venir a reunirnos para estudiar tu palabra y sobre todo, Señor, en este santo sábado que realmente podamos tener reverencia y consagración en él. Danos tu gracia y por favor ayúdanos a concentrarnos en estos temas y bendice a los miles de hermanos que nos puedan ver en directo o en diferido. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Límpianos de todo mal. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 58 que se llama El error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, primera parte. Queridos hermanos, mucho se ha hablado de Daniel 11 y a medida que va pasando el tiempo, esta interpretación va triunfando más y más a pesar de que haya gente que filosofe y diga todo lo contrario. Hermanos, nosotros no nos basamos en estilos literarios, sino en el texto, el contexto y la comparación de texto con texto. Por lo tanto, en las próximas clases que siguen, que aproximadamente van a ser 3 clases, yo voy a mostrar el error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11. No sé si podemos cerrar un poquito la puerta porque entra ruido. Volviendo al tema, yo les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Será que en esta noche va a cerrar un poco más el círculo acerca de lo que nosotros venimos interpretando? Yo por ahí reniego, hermanos, porque hay hermanos que critican nuestra postura diciendo que es errónea, pero ellos nunca han derribado nuestra posición. O sea, cuando uno hace un debate, yo debo derribarle la posición del otro y recién presentar la mía. De nada sirve que yo presente otra posición sin demostrar que la otra esté equivocada o sin derribar la otra que está equivocada. Mucha gente cuando debate contra nuestra posición, lo único que hace es presentar la otra, y presenta la otra, y presenta la otra, y presenta la otra, y murió presentando la otra, pero nunca me han desarmado la posición que yo tengo. Y mucha gente no se ha tomado el tiempo de observar mis clases, de escucharlas siquiera. Entonces, yo consultando con un anciano de iglesia, yo le pregunto, pero ellos no tienen tiempo de escuchar mis 58 clases. Ah, no, me dice. Entonces, no. Así cualquiera entonces critica la posición. Claro, si no van a escuchar mis clases, entonces así cualquiera critica la posición. Es fácil criticar la otra posición sin haberla analizado con oración y sinceramente con respecto a la posición que tenemos nosotros. Lo interesante de nuestra posición es que se da en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y no afuera.
Y ninguno de nosotros se ha vuelto disidente, ni se ha vuelto como Cristian Silva, y hay miles de hermanos acá en Tucumán, en Argentina, que creen esta posición, y en todas partes del mundo son miles. Y nadie se ha ido de la Iglesia Adventista, y nadie está en contra de la Iglesia Adventista, o sea que por demás es que sutilmente se intente flashear o filosofar para querer acusarnos de que tenemos una postura en contra de la Iglesia. Pero en esta conferencia de esta noche, porque voy a conferenciar un poco, quiero comentarles algo. La idea de que el rey del norte es el papa o el papado no es la posición oficial de la Iglesia. Y eso hay que dejar bien en claro, ¿no? Hay 2, 3, 4, 5 posiciones, o sea, se manejan posiciones dentro de la Iglesia. Hasta tal punto que ustedes van a ver que la posición de Esteban Bor es un poco diferente a la de Gambetta, y la de Gambetta es diferente a la de Humberto Treger, y no concuerdan. Entre ellos hay diferencias. Por otro lado, hermanos, no se puede venir a decir que nosotros estamos en contra de la posición oficial de la Iglesia, porque esa no es la posición oficial rajatabla de la Iglesia. Y más sobre todo cuando es una profecía que todavía no se ha cumplido, sino que se va a cumplir plenamente cuando finalice el tiempo de gracia. O sea que los hermanos que tratan de voltear esta posición se han olvidado del enfoque literalista de la Biblia, que es el enfoque que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por otro lado, hermanos, aunque sutilmente se intenta atacar esta doctrina, queriéndonos mostrar que no entendemos la palabra de Dios, Dios la está llevando al triunfo, hermanos, porque la están aceptando los que tienen que aceptarla, y la están enseñando los que tienen que enseñarla. Por lo tanto, si quieren demostrar que mi posición está equivocada y la posición de miles de hermanos en todo el mundo, primero van a tener que derribar todas las clases que tengo y toda la teoría escrita que manejan muchos hermanos en todo el mundo, que no necesariamente son libros, sino que pueden ser artículos o investigaciones personales. Por otro lado, hermanos, conferenciando en esta noche, hoy vamos a empezar a ver en varias clases, y vamos a ver si ustedes prestan atención a lo que yo voy a mostrar, cómo muchos adventistas del séptimo día se están apartando del correcto método de interpretación. Hermanos, el correcto método de interpretación bíblica es analizar el texto, el contexto y la comparación de texto con textos, ya que un texto se explica en el contexto. Ustedes ya saben que un texto se explica en el contexto, y si un texto no tiene un contexto definido, se va a la comparación de texto con textos. Pero de ninguna manera yo tengo que utilizar quiasmos o paralelismos quiásmicos para poder entender las profecías. ¿Qué es un quiasmo? Es un método de escritura, no un método de interpretación. Y ahí es donde nuestros hermanos yerran tremendamente al no conocer las Escrituras, ya que los quiasmos son, hermanos, es un estilo literario de escritura, ¿se entiende? Es un estilo literario de escritura, pero no es un método de interpretación, y eso es lo que no les entra en la cabeza a nuestros críticos opositores. Por otro lado, la prosa es un estilo de escritura, ¿sí? La prosa es un estilo de escritura, la poesía es otro estilo de escritura, y los quiasmos es un tipo de escritura literaria que se puede usar en las poesías como también en otro estilo de escrituras, pero es un estilo de escritura en sí, no un método de interpretación. Pero cuando quieren empezar a utilizar los quiasmos y los paralelismos quiásmicos, automáticamente contradicen la escritura porque, repito, el quiasmo es un estilo de escritura y no un método de interpretación. Por otro lado, hermanos, conferenciando en esta noche, doy la noticia a todos los hermanos que están escuchando la clase número 58 ya de Daniel 11, vamos a empezar a ver unas cosas que a mí me han dejado sorprendido, hermanos, y yo voy a decir lo siguiente, hermanos. Esa postura de que el Papa es el rey del norte o que el papado es el rey del norte es falsa, hermanos. No es bíblica.
Y se quiere ponerlo ahí al Papa para esconder las contiendas finales que va a haber entre las naciones cuando finalice el tiempo de gracia. Ellos quieren ponerlo ahí al Papa o al papado para esconder la destrucción que va a venir sobre todo el mundo y que tan claramente está definido en nuestra doctrina cuando hablamos del fin del tiempo de gracia y la caída de las plagas y la destrucción que se desatará de los 4 ángulos de la tierra cuando los 4 vientos sean soltados. Ahora bien, hermanos, continuando con esta conferencia, de nada sirve que me presenten la otra posición si no desarman la mía. Y no tienen que desarmar un punto de mi posición, sino todos los puntos de mi posición. Entonces yo le preguntaba al anciano de mi iglesia, un anciano muy sabio, y le digo, pero ellos no tienen tiempo de ver mis clases. Ah, no, entonces no, dice. Entonces es muy fácil criticar y estar en contra si no se toman el tiempo para analizar las posturas que nosotros tenemos. Pero vos sí te has tomado el tiempo para analizar todas las posturas finales. En cambio yo me he tomado el tiempo para ver los videos de ellos y para leer los libros de ellos. Porque yo sí me puedo tomar el tiempo para estudiar, pero ellos no se pueden tomar el tiempo para estudiar. Y yo también tengo mis obligaciones seculares y no me gusta escribir. Si a ellos les gusta escribir, allá ellos, pero a mí no me gusta escribir. Y ahora viene el tema acá. Yo quisiera que una de estas personas que me critican o que están en contra de la posición de Daniel 11, yo quisiera que ellos filmen un video donde ellos enseñan Daniel 11 para que yo lo vea y yo lo quiero pasar al video en mi grupo de estudio, lo quiero pasar al video en mi equipo de estudio y mi iglesia, que es la iglesia de Villalén, lo va a querer ver toda la iglesia al video para analizarlo. No tenemos ningún problema. Y le voy a pasar a los ancianos eruditos, a los laicos eruditos, a los maestros de escuela sabática eruditos y a los instructores bíblicos eruditos de mi iglesia para que lo analicen al video de la persona que presente la postura de que el Papa es el rey del norte o que del papado es el rey del norte. Yo quisiera que ellos saquen un video donde expliquen su posición y que nos lo manden, así nosotros lo analizamos. Lo vamos a devorar al video. Lo vamos a mirar al video y hasta lo vamos a pasar en público para hacerle un análisis crítico. No tenemos ningún problema. Y pueden hacer como nosotros. No sé si van a dar 58 clases o 60 clases o 100, pero por lo menos una pueden dar, así nosotros analicemos. Aunque debo reconocer que la postura de Daniel 11, que dice que el Papa es el rey del norte y que el papado es el rey del norte, no necesita más que una clase para ser enseñada, porque yo la conozco. Tengo todos los libros, incluso el libro de Humberto Treger, que lo tengo ahí en la biblioteca, que ya lo he leído, y me da mucha tristeza cuando lo leo y veo que no hay comparación de textos, sino simplemente filosofías. Ahora, ¿el pastor Humberto Treger es mal pastor por eso? No, es maravilloso pastor. Y es bueno y lo queremos mucho y ha venido por acá, pero desgraciadamente se genera el problema, como estoy explicando en esta noche, de que nosotros no podemos aceptar cosas que no podemos probar con la Biblia, por más linda que sean, si no caemos en un cuento. Cuando yo acepto una doctrina que no puedo probar con una poderosa comparación de textos con textos, se nos arma un tremendo problema, porque cuando yo vaya a la calle voy a tener problemas porque el testigo de Jehová, el mormón, el evangélico, el católico, me van a dar una paliza teológica si no le presento comparación de texto con texto. Ahora quizás para dentro de la iglesia adventista no hay problema, porque quizás si uno dice que el rey del norte es el papa o el papado, uno va y lo presenta a las masas y quizás las masas acepten porque es un hombre de influencia o porque es un pastor y ya está, nadie discute, se lo acepta y chao. Pero ¿qué pasa cuando uno va a la calle y en la calle te exigen comparación de texto con textos para explicar la larga profecía de Daniel capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12? Entonces, ahí viene tremendamente el problema de caer en cuentos, en ficciones, en mitos y en fábulas. Nosotros debemos evitar los cuentos, las ficciones, el mito y las fábulas.
Todo lo que no se pueda probar con comparación de texto con texto, yo no lo acepto. Ahora hay versículos que no necesitan comparación de texto porque es claro el sentido. Aparte ya es literal y ya está dada la explicación, y como es una descripción literal, es fácil fijarse qué punto cardinal es un punto cardinal. Por ejemplo, cuando hablamos del norte, del sur, del oriente y del occidente, es fácil saber qué naciones están en el norte, el sur, el oriente y el occidente y descubrir cuáles son las más poderosas de esos puntos cardinales. Ya no se necesita comparación de textos para eso. Ahora, había un sujeto que me criticaba, que se llama Hermano, que me criticó y dijo, me instaba a que yo abandone la posición de Daniel 11. ¿Saben qué? Cuando yo le conté eso a mis hermanos estudiosos, todos de acá de Tucumán, casi se mueren pero de la risa. Y ya en las próximas clases vamos a empezar a analizar estas cosas. Primeramente, ¿por qué? Este sujeto decía que yo interpreto mal la Biblia porque dice que traigo noticias y después aplico la Biblia. Por favor, hermanos, no se puede ser tan inculto. Eso es lo que sucede cuando una persona es inculta. El hecho de que él haya escuchado la clase 55, 56 y 57 donde yo hablo de China, significa exactamente que no escuchó las otras 54 clases donde ya di el fundamento de todo. Entonces, si en las primeras 54 clases yo ya di el fundamento de todo, no voy a volver a explicar de nuevo por qué yo digo que China es ahí, porque ya está dado en las 54 clases. Y aparte se cae de maduro que cualquier chiquito, si tú llamas a un chiquito de 5 años que le han enseñado de dónde sale el sol, tú le preguntas cuál es el oriente y el chiquito de 5 años te va a decir que el oriente es el lugar de donde sale el solcito. Y tú le preguntas, ¿qué nación es la más grande y la más fuerte del oriente? Entonces el chiquito va y le dice, papi, ¿cuál es la nación más grande, más numerosa y más fuerte del oriente? Y el papi le va a decir, China. Y es una simple lógica geográfica que se debe aplicar para cuando la profecía de Daniel ya está siendo explicada en el capítulo 11, por lo tanto no hay símbolos. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, como ya está siendo explicada, lo único que queda es identificar las expresiones. En la explicación de Daniel 11 no hay símbolos, hay expresiones. Expresiones que significan algo. Por lo tanto, el rey del norte, tú tienes que ubicar en el norte, en el hemisferio norte, ¿cuál es la nación más poderosa, hermanos? ¿Y qué naciones poderosas hay en el norte? A ver, veamos. Está Estados Unidos, Inglaterra, Rusia. Y de esas tres, ¿cuál es la más poderosa? Estados Unidos. Entonces, hermanos, en la explicación de Daniel 11, no hay símbolos, sino que hay expresiones que significan algo, pero no símbolos. Entonces, con una simple lógica geográfica hecha para chiquitos de 5 años, tú ya puedes saber cuál es la nación más poderosa que hoy en día es rey del norte. Y por otro lado, hermanos, uno puede saber ya cuál es la nación más poderosa que está en el norte. Pero no me pueden venir a decir que yo saco noticias y que simplemente... y que quiero ocultar lo que hace el papado. Escuchen, noten lo que dicen estos sujetos, que yo quiero ocultar lo que hace el papado, cuando yo soy el que más clases ha dado del papado en lo que tiene que ver con el foro adventista y otros foros más, donde lo desenmascaramos al papado y al cuerno pequeño como tal. Hermanos, no, así viene la mano. En la Biblia hay 3 tipos de profecías. Profecías sobre la iglesia, profecías sobre los judíos y profecías sobre las naciones. Básicamente 3 tipos de profecías. Están todas las profecías que tienen que ver con la iglesia verdadera de Dios a lo largo de todos los siglos. Están todas las profecías que tienen que ver con los judíos y están las profecías que tienen que ver con las naciones. Y hay otras cositas periféricas que se van amoldando en lo que tienen que ver con esas 3 tipos de profecías.
Pero había un sujeto que decía, dice, esa forma no es la correcta de interpretar porque él saca noticias, pero claro que saco noticias. Y en las próximas clases yo voy a ir mostrando cómo la hermana Huay aprueba sacar noticias de los diarios. Y te lo voy a mostrar para que vean que yo todo te lo fundamento con un escrito está. Entonces, hermanos, yo no tengo la culpa de que haya seguidores de hombres que se remiten a un pastor que enseña Daniel capítulo 11 y que no estudien por sí mismos las Escrituras. Yo te estoy mostrando todo con Biblia y te lo voy a seguir mostrando para que tú veas cuál es la manera correcta de interpretar. Ahora bien, había hermanos que dicen así, bueno, dice, el quiasmo es comparación de texto con texto. No, señor, el quiasmo no es comparación de texto con texto. El quiasmo es un estilo de escritura que no es comparación de texto con texto, ni contiene comparación de texto con texto, ni es un método de explicación, ni es un método interpretativo. Es una forma de escritura y nada más. ¿Pero qué no entienden? No es una forma, no es un método interpretativo, es un estilo de escritura y nada más. Ahora bien, a pesar de que eso no les entre en la cabeza, nosotros vamos a continuar dando 7 trillones de clases de Daniel 11. Y no sé cómo van a hacer para derribar todas las clases que yo voy a dar porque no tengo problemas. Y ya nos estamos comunicando con diferentes hermanos que son estudiosos donde ellos van a profundizar en diferentes grupos estos temas para no aceptar teorías espiritualistas o teorías espiritistas. ¿Qué es la comparación de textos? Para que sepan, hermanos. Y me olvidé de traer testimonios para los ministros. Me olvidé, pero lo voy a traer mañana. Una comparación de texto con texto es una comparación de versículos donde es tan clara la explicación que hasta un niñito puede entenderla. La Biblia fue hecha para que hasta un niño pueda entenderla. De manera que un texto explica otro. En cambio, cuando nosotros vamos a los quiasmos y a los estilos de escritura y a los estilos literarios y a entender la semántica y la gramática, entonces ya un niño no puede entender. El que recurre a los quiasmos, a los paralelismos quiásmicos, a la gramática y semántica hebrea, a la gramática y semántica aramea, a la gramática y semántica griega, y que hay que saber todo eso, entonces los niños ya no podrían entender la Biblia. Por lo tanto, sacar un estilo literario de escritura, una forma de escritura, no significa que sea comparación de texto con texto, y realmente no lo es. Así que no me vengan a mí a querer mentir diciéndome que un estilo de escritura es un método de interpretación, porque no es así. Y después yo voy a terminar, noten que falta una clase de China. ¿Se acuerdan que yo di 3 clases de China? Falta unita, que después les voy a confirmar algo, hermanos, que ustedes no van a poder creer. Pero lo dejo para que queden pensando los hermanos que creen que nosotros estamos enseñando mal. Para mala suerte de ellos, esta teoría, yo estoy comunicado con varios hermanos que esta teoría la tienen en varios países, hermanos. Y a pesar de que ha salido en una revista adventista del año 93, aún así se burlan. Había gente mal educada que se burlaba y esa postura salió en la revista adventista, una postura aplicada al Medio Oriente donde el pastor Cluzet, Gastón Cluzet, la sacó oficialmente en una revista adventista del año 93. Entonces, habiendo salido en la revista adventista como otra posición, esta gente ignorante, vulgar y mal educada se atreve a criticar lo que la misma iglesia saca como manejando otra posición que también puede ser factible. Y ya voy a pedir la fotocopia de esa revista, para que les muestre que ha salido en nuestra hermosa revista adventista como otra posición que también maneja la iglesia. Entonces, hermanos, no es descabellado pensar que las 58 clases que da el tontito de Hugo Ortiz puedan tener algo de verdad, o mucha verdad.
Yo no digo que tengo toda la verdad, pero algo de verdad y mucha verdad hay, pero no error, hermanos, no error premeditado, como lo tienen aquellos que quieren afirmar que el Papa y el papado es el rey del norte y no muestran una sola comparación de texto con texto. ¿Se va entendiendo la conferencia que estoy dando esta noche, hermanos? Por otro lado, hermanos, voy a explicar una ciencia que muchos hermanos no han entendido y parece que no la comprenden. El espíritu de profecía dice que los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados en conjunto, y lo decía Testimonios para los Ministros, páginas 112 y 113, ¿se acuerdan? Testimonios para los Ministros, páginas 112 y 113, dicen de que los libros de Daniel y de Apocalipsis deben ser estudiados. Pero lo que no entienden estos hermanos es que el libro de Daniel se complementa sí o sí con el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, aquí viene la ciencia, hermanos. Los hermanos que hablan de los paralelismos capitulares nacen y mueren en el libro de Daniel, y ahí está el error de ellos. ¿Se va entendiendo o no? Nacen y mueren en el libro de Daniel y ellos dicen, no, dice, aquí aparece siempre el papado en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Mentira, hermanos, esa es la truchada más grande que se puede decir en la historia, y voy a explicar por qué. El papado nunca aparece en Daniel capítulo 2, ni tampoco aparece en Daniel capítulo 9. Ni tampoco aparece en Daniel capítulo 10, y en el capítulo 11 y 12 tampoco aparece, sino que simplemente se mencionan las acciones de la Roma papal como Roma papal y nada más, pero no es que aparece el papado así, oh, aquí está el cuerno pequeño, no, mentira, hermanos. Por lo tanto, es mentiroso decir que en Daniel 2 y en Daniel 9 aparece el papado. Solamente un ignorante puede creer semejantes cosas. Hermano, el papado aparece como cuerno pequeño en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 8, y mencionados como un cuerno que hace guerra contra los santos. Y pare de contar. Pero la gente fanática quiere ponerlo al papado en toda la Biblia. Ellos le abren el corazón al papado y creen que el papado tiene que estar en el centro de su vida, hermano. ¿A Dios qué le importa el papado? ¿Ustedes creen que el papado es el centro de la Biblia? ¿Ustedes creen que Dios le ha dedicado toda la Biblia a ese cuerno pequeño inmundo? No, hermanos, tiene un montón de profecías en la Biblia, y algunas están dedicadas al cuerno pequeño en relación con las profecías de la iglesia. ¿Y qué es el cuerno pequeño? La Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Y yo lo digo más claro que los fanáticos ellos que están por ahí. La Iglesia Católica es la grande ramera del Apocalipsis que persigue a la Iglesia Adventista. ¿Qué creen, que yo no sé? Vamos, por favor. 12 horas por día estudiando la Biblia y no voy a saber que soy chiquito yo. Ah, pero yo soy soberbio. Claro, si yo sé mucho, soy soberbio. O sea que yo, para ser humilde, tengo que saber poco. Y tengo que aceptar lo que por tradición se enseña. Hermanos, en Daniel capítulo 1 no aparece el papado. En Daniel capítulo 2 no aparece el papado. En Daniel capítulo 3 no aparece el papado. En Daniel capítulo 4 no aparece el papado. En Daniel capítulo 5 no aparece el papado. En Daniel capítulo 6 no aparece el papado. En Daniel capítulo 7 una partecita se menciona el papado. En Daniel capítulo 8 una partecita está dedicada al papado. En Daniel capítulo 9 no aparece el papado. En Daniel capítulo 10 no aparece el papado. En Daniel capítulo 11 no aparece el papado como tal, sino simplemente algunas acciones de la iglesia de Roma. Y en Daniel capítulo 12 tampoco aparece el papado, sino simplemente el periodo profético en que actúa y nada más. Repito, en Daniel capítulo 12 tampoco aparece el papado, sino simplemente el periodo profético que actúa, pero encima quedan muertos porque se nombran otros 2 periodos más. Aparece el periodo en que actúa el papado, el periodo en que domina Francia y el periodo que llega hasta
la naciente iglesia adventista del séptimo día, que serían los 1260 años, los 1290 años y los 1335 años. ¿Por qué me quieren venir a mentir como si yo no estudiase las Escrituras? Y aquí viene la ciencia, hermanos. ¿Saben lo que dice la hermana Huay? Que el libro de Daniel y de Apocalipsis tienen que ser estudiados juntos. Por lo tanto, cuando los hermanos quieren explicar Daniel 11 con solo el libro de Daniel, naciendo y muriendo en el libro de Daniel, quedan muertos en la interpretación. ¿Saben por qué? Porque los últimos poderes de Daniel 11 los encontramos en Apocalipsis. Y en Apocalipsis 11 y en Apocalipsis 13 encontramos dos poderes que los hermanos que interpretan mal Daniel 11 se los comen, se los tragan y nunca los llegan a ver, que son Francia y Estados Unidos. Francia aparece, hermanos, en Daniel 12. Y Francia también aparece en Apocalipsis 11. Y en Apocalipsis 13 aparece el último poder más poderoso de toda la tierra, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, cuando los hermanos quieren hablar de paralelismos capitulares en el libro de Daniel y quieren nacer y morir en el libro de Daniel, cometen un terrible error porque nacen y mueren en Daniel. La hermana Huay dice que para entender el libro de Daniel debemos cotejarlo con Apocalipsis. Y en Apocalipsis hay dos potencias que surgen. Francia, la Francia que nosotros conocemos, que es tanto la clásica como la revolucionaria, que ustedes saben que Francia pasa básicamente por dos periodos, la clásica, ¿verdad? Y después la revolucionaria. Y después tenemos Estados Unidos. Y hermanos, si en Apocalipsis aparece Francia y Estados Unidos, en Daniel también tienen que aparecer los dos, porque la hermana Huay dice que el libro de Daniel se explica en Apocalipsis y el libro de Apocalipsis se explica en Daniel, y los dos se explican mutuamente, y a su vez esos dos libros, para entenderlo, hay que recurrir a todas las otras profecías de la Biblia. Por eso, cuando nosotros estudiábamos Testimonios para los Ministros, páginas 112, 113, 114, etcétera, ahí dice clarito que debemos estudiar tanto los libros de Daniel como de Apocalipsis, pero también las otras profecías de la Biblia. ¿Se está entendiendo, hermanos, en esta conferencia? Entonces, ¿saben dónde está el problema de la gente que interpreta que el Papa es el Rey del Norte? Que nacieron y murieron en Daniel y dejaron de reconocer dos potencias mencionadas en el Apocalipsis, que son Francia y Estados Unidos. Mentira del diablo, hermanos. La gente que dice que todo culmina con la Roma papal es mentira del diablo, porque en Apocalipsis 13 te muestra que todo culmina con Estados Unidos. Y que sin Estados Unidos, sin la segunda bestia, la primera bestia no puede hacer nada. Sin Estados Unidos, el papado no puede hacer nada, hermano. Absolutamente nada. Por lo tanto, el que corta el bacalao en Apocalipsis 13, ¿quién es? Estados Unidos de Norteamérica, hermanos. Y por más que les guste y no les guste, el que corte el bacalao es Estados Unidos. Y chao. Por lo tanto, cuando a mí me vienen a decir que el paralelismo quiásmico, que el paralelismo capitular, yo le digo, ¿por qué no prestan atención a lo que dice la hermana Huay, que hay que estudiar los dos libros en conjunto? Y los poderes que aparecen en un libro aparecen en otro, y los que aparecen en el otro también tienen que aparecer en esto. Y yo les pregunto a estos hermanos, Francia y Estados Unidos, ¿dónde lo hacen encajar en Daniel 11 que nunca lo mencionan? Esto estoy conferenciando, hermanos. Yo después tengo unas conferencias para dar donde ya no doy ningún fundamento bíblico ni de nada, sino simplemente hablo de memoria las cosas. Ya después voy a dar una conferencia donde yo hablo de memoria todas las cosas. Ya no se da fundamento de nada, sino simplemente se conferencia, se da de memoria todo. Ustedes tendrán que buscarlo. ¿Saben dónde está el problema de los hermanos que quieren interpretar así? Es que no han seguido el consejo de Elena de Huay, que dicen que
los poderes de Daniel y de Apocalipsis se encuentran en los dos libros y son los mismos. O sea que de eso de que el papado es el último que llega en la historia es mentira del diablo, es la truchada más grande que puede existir, hermanos. Apocalipsis 13 te dice que el último es Estados Unidos y él es el que corta el bacalao y él es el que manda que adoremos a la bestia, porque la bestia no puede hacer que nosotros la adoremos. O sea que el capo, el papá del mundo es Estados Unidos y es el rey del norte. Por más que les guste o no les guste, y así lloren y patalean, el rey del norte, hermanos, es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando había un sujeto que por ahí criticaba nuestra posición, que dice que yo utilizo los diarios y las noticias, realmente va a quedar blanco de la fiebre cuando escuche las próximas clases que yo voy a dar, donde la hermana Juay dice que sí tenemos que mirar los acontecimientos y que no estaba mal y que hasta ella los miraba. Y medía las profecías por las noticias que aparecían en los diarios. Y chao. Pero hermanos, yo reniego porque hay gente que cree que sabe y habla de la gramática, la semántica, el estilo literario, el quiasmo, el paralelismo quiásmico y qué sé yo y qué sé cuánto y que las relaciones métricas y que esto y que lo otro, hermanos, ¿saben qué son? Filosofías. La comparación de texto es clarita, que hasta un niño la puede entender. No necesita ponerse a ver el quiasmo de acá y el quiasmo de allá y empezar a hacer un menjunje con los versículos y a sacar una frase de allá, porque es un quiasmo que está yuxtapuesto y que el otro está opuesto y que el otro está junto. Hermano, los chicos no entienden así, los niños no entienden así. Y la Biblia es tan clara que hasta el más torpe, si anduviere por el camino de la Biblia, no se extraviará. Y estoy conferenciando en esta noche, hermanos. Ya paso al fundamento. Ustedes se van a caer de espalda lo que yo les voy a mostrar en esta noche, lo que la hermana Juay dice, le da con un caño, la hermana Juay le da con un caño a esos que quieren explicar las profecías, ay, simbólica, muy espiritual, todo es simbólico, todo espiritual. La hermana Juay le da con un caño, hermanos. Ojalá, hermanos, yo les comento algo. Al principio, cuando yo no conocía la profecía de Daniel 11, yo creía en un tiempo que era el Papa. Hermano, he pasado vergüenza cuando he ido a enseñar esa doctrina. Me han defenestrado, hermano, tanto los de adentro como los de afuera de la iglesia. Bien, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 58, que se llama El error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, primera parte. Hermanos, el libro de Daniel tiene que ser estudiado junto con el de Apocalipsis. Y si yo hay un poder que no pongo en toda la historia de Daniel 11 de los que están en Apocalipsis, estoy frito, no va. Si vos me decís que Francia y Estados Unidos no aparecen en Daniel 11, entonces no has estudiado Daniel con Apocalipsis, porque Apocalipsis te muestra que el último poder en Europa que le da un golpe al papado es Francia, y el primer poder en Norteamérica, en América y Norteamérica es Estados Unidos y queda hasta el fin. Chao. Entonces, si tú no me lo pones a Francia y a Estados Unidos en Daniel 11 como marca la historia, siguiendo hermanos con lo que dice Apocalipsis capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 13, entonces no has estudiado Daniel junto con el Apocalipsis. ¿Se va entendiendo lo que yo estoy queriendo decir, hermanos? Por eso es que los hermanos que dicen que el Papa y el papado es el rey del norte, nacen y mueren en Daniel y no pueden entender las profecías bíblicas. Porque la hermana Juay ha dado una ciencia y dice que todos los poderes que están en Daniel están en Apocalipsis. Y los que están en Apocalipsis tienen que estar en Daniel. Entonces, ellos creen que uno no sabe, creen que uno no lee, que uno no estudia. Y ya van a ver, hermanos, las cosas que yo voy a presentar en esta noche. Vamos a Ezequiel capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a Ezequiel capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a meditar en algunas cosas. Vamos a ver mucho fundamento bíblico, hermanos. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 y 2 tiene que hacernos meditar en algo.
Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Hijo del hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, entonces, queridos hermanos, esto es aplicable a nuestra situación ahora. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Puede ser que seamos casa rebelde, que tenemos ojos para ver y no vemos, y tenemos oídos para oír y no oímos. Yo creo que esto se aplica ahora, hermanos, porque dice el mismo libro de Eclesiastés que lo que fue volverá a ser y nada hay nuevo debajo del sol. Vamos a Eclesiastés capítulo 1. Si nosotros vamos a Eclesiastés capítulo 1, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 y 10, dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 y 10, dice lo siguiente, hermanos, presten atención. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue, hermanos? Y bueno, por ejemplo, sacamos el ejemplo de Ezequiel capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Por lo tanto, hermanos, la situación que nosotros estamos pasando ahora en la iglesia es esta. ¿Y en qué más me baso yo para esto? Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: porque tú dices, y noten cuál es la situación de nuestro pueblo actualmente, y por qué nuestro pueblo a veces no puede entender la luz que Dios le está enviando. Y quiero recalcar algo, siempre la verdad la ha tenido la minoría y no la mayoría. Siempre la verdad la ha tenido la minoría y no la mayoría. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Por eso es que no se recibe la luz, hermanos. Y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego que no ve y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y Cristo dice, por favor, unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, el estado de tibieza de nuestro pueblo hace que la mayoría esté mal y que la mayoría ande mal y que después la mayoría nos termine abandonando para ir a engrosar las filas de la oposición. Repito, el estado de tibieza de nuestro pueblo hace que la mayoría esté mal, que la mayoría ande mal, que la mayoría no comprenda las Escrituras y que la mayoría nos termine abandonando en la ley dominical, en el zarandeo final, para ir a engrosar las filas de la oposición. Por eso, hermanos, cuando había un hermano que decía, el hermano Hugo Ortiz no sigue el método del paralelismo, porque si hay un paralelismo en Daniel, él tiene que seguir el paralelismo en Daniel. Y yo digo, ¿y qué pasa con el paralelismo de Apocalipsis? ¿Y qué pasa con la correspondencia de Apocalipsis donde aparecen Francia y Estados Unidos? ¿Y qué pasa con la armonía con Apocalipsis?
¿Y qué pasa con la llave del Apocalipsis? Ah, no, ahí ya no la tenemos en cuenta. O sea que ese hermano se fundió solo, si es que es hermano. Porque no ha tomado en cuenta que los poderes que están en Daniel también están en Apocalipsis y que los poderes que están en Apocalipsis sí o sí están también en Daniel. Y en el tiempo del fin lo hemos visto al cuerno pequeño, lo vemos a Francia que le da la herida mortal y después vemos a que surge un último poder que es Estados Unidos de Norteamérica, en el nuevo continente. Pero queridos hermanos, la condición de nuestro pueblo hace que nosotros no entendamos lo que está pasando. No sé si me explico. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? ¿Por qué, hermanos, en nuestro estado de tibieza, si estamos ciegos, miserables, pobres, cuitados y desnudos, no vamos a poder entender las profecías que tienen que ver con este tiempo, hermanos? No las vamos a poder entender. Por eso es que tenemos que clamarle a Dios que nos dé su Espíritu Santo para que podamos interpretar correctamente. Queridos hermanos, ¿me van siguiendo hasta acá en esta conferencia? Bueno. Por eso cuando un hermano decía, él no sigue el paralelismo capitular de Daniel, yo le pregunto, ¿y qué pasa con la correspondencia capitular del libro de Apocalipsis? Cuando solamente en el capítulo 7 y 8 se lo menciona definidamente el cuerno pequeño. ¿Y qué pasa con los poderes de Apocalipsis? Esos ya no los tenemos en cuenta. Esos ya no aparecen. Esos ya no los hacemos corresponder con el libro de Daniel. Ya no sabemos, ya no entendemos eso. ¿Qué me vienen a hablar a mí de interpretación cuando ellos no han seguido la ciencia que Dios nos ha dado a través del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía? Por eso es que no entienden y no lo entenderán. Por lo tanto, hermanos, la iglesia está en un estado de tibieza donde está ciega y no puede recibir, la mayoría no puede recibir la luz de la verdad y de la profecía bíblica. Entonces yo les hago una pregunta, ¿ha habido una apostasía alfa? Sí. ¿Va a haber una apostasía omega? Y claro, es la que estamos viendo, hermanos. Apostasía en todo sentido. Ya estamos, hermanos, entrando en lo que es la apostasía omega, y yo te voy a mostrar otras cosas en esta noche que te van a hacer temblar, hermanos. Y eso que recién estoy empezando con este bloque. Hay hermanos que ni saben que va a venir la apostasía omega, y ni saben lo que es, y ni entienden lo que es, y hasta creen que ellos están exentos, y no saben que están englobados en la apostasía omega. Y hoy te voy a dar a entender algunas cosas que llevan a que la mayoría esté dentro de la apostasía omega. Y una de esas apostasías, lo que también entra dentro del tema de la apostasía omega, es el interpretar las escrituras mal y espiritualizarlas o simbolizarlas cuando no son espirituales en ese sentido, ni son simbólicas justo allí. Por eso, hermanos, vamos a ir a 1 de Timoteo 4:16. Continuamos con esta conferencia dando fundamento bíblico. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4 y verso 16. En el capítulo 4, versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero ¿cómo van a tener cuidado si no prestan atención y solamente siguen la tradición de los hombres? No, lo que pasa es que ese hermano es teólogo. No, lo que pasa es que ese hermano es doctor. Lo que pasa es que ese hermano es pastor y hay que hacer lo que él dice porque es teólogo, pastor y doctor y magíster y máster. Dice clarito la Biblia, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren.
Pero hay gente que no se cuida de la doctrina que está teniendo porque no va, hermanos, a la comparación de texto con texto. Y ya hemos explicado, nos hemos cansado de explicar que la comparación de texto con texto es claro. Es cuando un versículo lo explica a otro claramente y ya está. No hay que recurrir a hacer un menjunje dentro del versículo y a cambiar las cosas y mirar las correspondencias. No. Es cuando un versículo te explica clarito otra cosa. Y bueno, yo no tengo la culpa de que hay gente que no quiera buscar y no sepa comparar texto con texto. Por lo tanto, hermanos, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Había un hermano que decía, no, dice el hermano Hugo Ortiz, se sale del correcto método de interpretación. Pero ¡qué correcto! ¡Qué correcto! Si este hermano nunca ha demostrado los poderes que yo demuestro, que tanto que están en el Apocalipsis, también están en el libro de Daniel. Él es el que estudia mal. Ese hermano estudiaba mal y pobrecito, nació y murió en Daniel y ahí quedó, ¿no? Porque el libro de Daniel no lo vas a poder entender si no lo ensamblas con el Apocalipsis y con todos los poderes que aparecen en el Apocalipsis. No lo vas a poder entender. O sea que ese hermano nació y murió en el libro de Daniel, y como dice el libro de Proverbios, si el árbol cayere al norte o al sur, a donde el árbol cayere, allí quedará. Dice clarito el libro de Proverbios. Hermanos, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1, 4, 8 y 9. Estamos sentando las bases y ya voy a pasar a lo que quiero llegar, queridos hermanos. Les pido paciencia a los hermanos que me siguen por internet porque tengo que llegar a un punto importante, así que les pido paciencia, hermanos, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículo 1, 4, 8 y 9. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, etcétera, 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 vivan así. Pero ¿cómo también hay que vivir? Versículo 4. Perdón, no, estoy leyendo, hermanos. Estoy leyendo muy mal, hermanos. Así que pido disculpas, pero vivan, está lindo el versículo, así que vivan así, ¿no? Vivan así, llenos de amor, porque así hay que vivir. Claro, no, ¿saben lo que es? Es Colosenses. Así que de paso vivan en amor, hermano, porque hay que vivir en amor. Vamos a Colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículo 1, 4, 8 y 9, presten atención. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están ¿a dónde? ¿Y cómo eran los de la Odisea en el tiempo de Juan? Ciegos, miserables, y no tenían colirio en los ojos para ver. Y en el mismo tiempo de Pablo y en el mismo tiempo de Juan, la Odisea era lo mismo. Pero ahora noten lo que dice. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. Versículo 4. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, el quiasmo no es comparación de textos. El paralelismo quiásmico no es comparación de textos. Los estilos literarios no son comparación de textos. Que no me vengan a mentir como si yo no supiese. Y ahora el versículo 4 dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, yo por ahí, cuando he visto explicaciones de Daniel 11, que tengo grabaciones de Daniel 11 donde dicen que el rey del norte es el papado, es impresionante cómo es puro bla 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 y bla 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 y bla 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 y bla 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 y bla bla bla. Yo me acuerdo que cuando vino uno a explicar eso decía, dice, yo tardaría 3 horas en explicarle lo que es Kitim y las naves de Kitim en Daniel 11. ¿Y saben qué, hermanos?
cuando se ha puesto a explicar lo que era Kittim, era todo un flasheo, pero nada de comparación de textos. Y yo después voy a explicar todo eso porque yo sí he descubierto que es con Biblia. Pero ahora viene el versículo 8 y 9, dice: mirad que ninguno os engañe por medio de filosofías. Filosofías. Ya había filosofías porque había gente flashera en los tiempos de Pablo, de Juan y de los apóstoles, que en vez de usar la comparación de texto con texto, querían explicar a Dios y a las doctrinas de Dios con filosofías, sin aplicar comparación de texto con texto. Mirad que ninguno os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas o vanas sutilezas. ¿Sabe lo que son las vanas sutilezas? Ese que te entra a hablar y hablar y hablar y te envuelve con palabras pero no muestra fundamento bíblico. Pero esas filosofías y vanas sutilezas, el lineamiento interno del versículo 8 te muestra cómo se dan. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Hermanos, todas las filosofías y las huecas sutilezas vienen por medio de las tradiciones de los hombres o conforme a los elementos del mundo. Y por ahí dicen, no, pero ¿cómo puede ser que el doctor fulano de tal, el máster fulano de tal, el magíster fulano de tal se equivoque si él ha estudiado y ha visto? Y hermano, ¿y a mí qué me importa? Si no muestra comparación de texto, así sea el super magíster, está errado y punto. Está errado, hermanos. Está tremendamente errado. Por eso el versículo 8 dice, mirad que ninguno os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo y las enseñanzas de Cristo, hermanos. ¿Saben a los que nos lleva a eso, hermanos? Que las filosofías y las huecas sutilezas tienen que ver con las tradiciones de los hombres y los elementos del mundo. Y muchas veces hay hermanos que dicen, no, pero ese doctor en teología ha estudiado de otros. Y claro, porque han estudiado de otros teólogos que ya venían interpretando mal. Y han seguido esa tradición interpretativa sin poder mostrar claramente contexto y comparación de texto con texto que esto es así. No sé si me explico. Entonces, ¿a dónde está el texto y la comparación de texto con texto? Hermanos, texto, contexto y comparación de texto con texto. No sé si me explico. Queridos hermanos, ¿a dónde quiero llegar con esto? Ya en el tiempo de Pablo había filosofías según las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo. Ya había vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo. Y así querían interpretar la doctrina cristiana. Y así no se interpreta la doctrina cristiana, hermanos. Así no se interpreta la doctrina cristiana. Por eso vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Hermano Ignacio, adelante. Bienvenido. Tome asiento, ahí tiene una sillita. Damos la bienvenida a los hermanos que llegan. Estamos un poquito apretaditos acá porque tenemos a Arturito ahí parado, así que estamos contentos por tenerlo al hermano Ignacio acá. Bienvenido. ¿Se ha entendido lo que quiero mostrarles hasta acá, hermanos? Bueno, entonces el tema viene así. Que no me vengan a decir que no existen las filosofías, que no me vengan a decir que no existen las huecas sutilezas, porque existen, hermanos. El apóstol Pablo nos ha dicho que sí existen las filosofías y sí existen las huecas sutilezas que vienen conforme a las tradiciones de los hombres y que vienen conforme a los elementos del mundo y que no son según Cristo. Pero como si esto fuera poco, hermanos, vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Y ya van a ver, ¿no? Estoy dejando lo más fuerte para el final.
Estoy dejando lo más fuerte para el final, queridos hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. No sé, ahí los textos que le faltan al hermano Ignacio, no sé si Inés le puede pasar después. Bueno, se está dispuesta, creo que está dispuesta a pasarle. ¿Y usted, hermano Ignacio, le puede recibir o no? Bien, entonces está bien. Están muy dispuestos, está bien, ¿cómo no? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, hermanos. Y ahora sí, hermanos, nos agarremos bien de la silla porque tenemos que ver bien esto. Presten atención. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques los estilos literarios, las formas de escritura, los quiasmos, los paralelismos quiásmicos, las relaciones métricas, las exégesis, las hermenéuticas, las interpretaciones de otros. ¿Así dice? La palabra clarita como está. Hermanos, la palabra clarita como está. Debemos enseñar y predicar la palabra clarita como está. Cuidado cuando vienen hermanos que dicen, no, pero esto es espiritual, esto es simbolicista, esto es simbólico. Hermanos, los que hacen eso están utilizando el método místico oriental de los budistas. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los que espiritualizan las escrituras, los que simbolizan las escrituras, están tomando el método espiritista de interpretación que tienen los budistas? Pero noten lo que dice, que prediques la palabra, clarita la palabra, queridos hermanos, presten atención, que prediques la palabra, no tus opiniones, no tus interpretaciones, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. No puedo ir yo y decir, no, ¿saben qué? ¿Qué opinan ustedes si yo vengo y les digo, ¿saben qué, chicos? El rey del norte es Estados Unidos. ¿Y por qué? Y bueno, porque sí, porque está en el norte y él más fuerte, ya está. Chao, me voy. Tendría razón por lógica, pero no tendría razón por Biblia, porque no lo he probado. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen y me dicen, y bueno, pero ¿y por qué el rey del norte es el papado? Y bueno, porque sí, porque tiene que haber un paralelismo capitular en el libro de Daniel, y bueno, ya está, y si aparece el papado en el capítulo 2, 7 y 9, según ellos, y también tiene que aparecer en el 11, y bueno, ya está, eso es todo. ¿Así se interpreta? No, hermanos. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Saben lo que es la sana doctrina, hermanos? Es lo que es clarito de ser entendido. Hermanos, la sana doctrina es lo que es sano, sencillo y clarito que hasta un niño puede entenderlo. No, pero que tenés que ver la gramática, la semántica, la estructura del texto, la traducción del texto. Sí, bueno, en parte sirve eso, esas son herramientas menores. Claro que sirve eso, hermanos, son herramientas menores. Pero lo superior a todo eso es la comparación de texto con texto. Superior al estilo literario es la comparación de texto con texto. Superior a la semántica es la comparación de texto con texto. Superior a la gramática es la comparación de texto con texto. Superior al estilo literario es la comparación de texto con texto. Superior a cualquier comentario de hombre es la comparación de texto con texto. Superior a cualquier filosofía es la comparación de texto con texto. Superior a cualquier hueca sutileza es la comparación de texto con texto. Superior a las tradiciones de los hombres y los elementos del mundo es la comparación de texto con texto. Pero noten lo que dice el versículo 3, y aquí es donde nos metemos en un tema muy candente, hermanos. Nosotros ya estamos entrando en lo que es la apostasía omega,
donde se interpreta de una manera fácil, espiritista, como yo digo, ¿no? Se hace brujería con la palabra de Dios y se le interpreta facilcito para que uno no tenga que estudiar. Pero lo que ellos no saben es que siempre va a haber hermanos estudiosos que no se van a conformar con interpretaciones espiritistas budistas, no se van a conformar con interpretaciones espiritistas budistas que tuercen las Escrituras. No que interpretan, sino que tuercen las Escrituras. Y parte de lo que es la apostasía omega, hermanos, es dejar el sentido claro de la palabra de Dios, cuando el contexto así lo indica. El contexto inmediato de un versículo te va a mostrar claramente si ese versículo se lo tiene que interpretar literal o simbólico. El contexto te dice cómo se lo interpreta, si se lo interpreta literal o se lo interpreta simbólico. Pero yo no puedo venir a decir que algo es simbólico o espiritual o espiritualista cuando el contexto no me permite, y al contrario, el contexto del capítulo 11, desde el capítulo 11, versículo 1, te muestra que ya está dando una explicación, ¿sí? El capítulo 11, todo el capítulo 11 de Daniel, ya se está dando toda una explicación en el capítulo 11 de Daniel, una explicación literal. El ángel de pronto viene y empieza a dar una explicación literal de todo, no con símbolos, sino solamente con expresiones, para que nosotros identifiquemos, no un símbolo, no hay que identificar un símbolo en Daniel 11, sino que hay que interpretar, hay que identificar expresiones nada más. Por eso cuando dice el rey del norte, no es un símbolo el rey del norte, es una expresión lo que vos tenés que identificar, porque lógicamente la Biblia no te va a decir es un poder que está en Norteamérica, que se llama Estados Unidos de Norteamérica, que se llama EUA, que se llama EEUU, que se llama USA, que se llama USA. No te va a decir todo eso la profecía, hermanos. La expresión rey del norte no es símbolo de nada, es una expresión que nosotros tenemos que identificar geográficamente, hermanos. Por eso viene el versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Se volverán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú vela en todo. Pero tú vela en todo. Pero tú vela en todo. En todo, hermanos. Ah, no, yo solamente me preocupo por mi vida espiritual, pero no importa cómo interpreto, eso ya no importa. No, vela en todo. Dice el versículo 5, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero vuelvo, queridos hermanos, al versículo número 4. En el versículo número 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Saben lo que son las fábulas, queridos hermanos? Fábulas viene de la palabra griega mutsos. La palabra griega mutsos significa, ¿sabe qué? Cuento, ficción, mito, fábula. Dejen de tanta ficción, dejen de ver tantas películas. Se volverán a las mutsos. Se volverán, hermanos, a las mutsos. Así, hermanos, mutsos. Mutsos en griego significa ficción. Se vuelven a la ficción, flashean, sueñan. Se vuelven a la ficción, al griego mutsos. La palabra griega mutsos, ¿saben lo que significa eso? En el numeral 3454 del griego en Strong, lo que tienen Strong. Mutsos significa cuento, cuentito, cuento, ficción, mito, fábula. Van a dejar la verdad y se van a volver a las fábulas.
Van a apartar el oído de la verdad y se van a volver a la ficción. Van a apartar el oído de la verdad y se van a volver a los mitos. Van a apartar el oído de la verdad y se van a volver a las fábulas, del griego mutsos. Ustedes pueden revisarlo en el numeral 3454 de la parte griega en la concordancia de Strong. Hay gente que va a dejar el texto, el contexto y la comparación de texto con texto y se va a volver a las cuentitos, a la ficción, al mito, a la fábula. No tenemos comparación de texto con texto. ¿Y por qué flashean tanto? Y bueno, porque debe ser que es así. Nada que debe ser, hermanos. Y ahora noten lo que dice el versículo 13. Justo le dice Pablo a Timoteo en el versículo 13. Por favor, después de lo que te acabo de decir, dice, trae cuando vinieres, trae el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros y mayormente los pergaminos. Yo quiero estudiar, dice Pablo. Nada de filosofías, nada de huecas sutilezas, nada de cosas raras, nada de fábulas, nada de mutsos, nada de cuento, nada de ficción, nada de mito, nada de fábula. Tráeme los libros y los pergaminos que quiero estudiar, la palabra que así se predica. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5 dice lo siguiente y presten atención. En Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, y ahora vayan agarrándose ya de la silla donde están, hermanos, porque voy a mostrar algo interesante, ¿no? Y mañana vamos a continuar con esta clase. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son sanas y sencillas de entender, la palabra de Jesucristo está en todos los apóstoles y profetas porque ellos predicaron y escribieron la palabra de Cristo. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, noten lo que dice: es hinchado, nada sabe, no sabe nada. Y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabra, que quiasmo, que paralelismo quiámico, que relaciones métricas, que exégesis, que hermenéutica, que paralelismo capitular. Palabra filosofía, hermanos. Filosofía porque no saben interpretar la Biblia. Es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, peleas o porfias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Yo quisiera que me expliquen esto. Y empiezan a pelear que las relaciones métricas, que el paralelismo capitular, que futurista, que preterista, y todas contiendas de palabras. Y ni ellos saben lo que es preterismo y futurismo, pero ellos hablan. Bueno, ese es otro tema. ¿Para qué vamos a renegar con gente que no sabe? Espiritualizar las Escrituras es empezar a hacerse el brujo y empezar a hacerse el espiritista y dejar el sentido claro y conciso y objetivo de la palabra de Dios. No sé si se me está entendiendo lo que pasa en nuestras iglesias. Se deja el sentido claro de la palabra para flashear. Entonces, yo he llegado a pensar, hermanos, que a veces la gente se fuma una hierba y quiere interpretar la Escritura así, hermanos. No podemos nosotros fumar hierba y ponernos a interpretar las Escrituras de esa forma, queridos hermanos. Parecemos chamanes. No podemos ser chamanes que interpretan la sagrada palabra de Dios haciéndonos los budistas, espiritualizando las Escrituras. Un poco más y después con el tiempo van a fumar hierba para interpretar las Escrituras. No es así, hermanos. Ficción, mito. Se vuelven a los mutsos, ¿cómo había dicho?
las fábulas, cuentitos. Yo te voy a decir cuándo una interpretación es cuentito. Una interpretación es cuentito cuando no la puedes probar con la Biblia. Por más que me hables de todo tipo de paralelismo. Y bueno, debe ser que es así. Habiendo dejado en claro eso, hermanos, vamos al golpe mortal en esta noche. ¿Ustedes saben quién fue Joseph Wolf? Joseph Wolf, uno de los cristianos más poderosos y extraordinarios que ha existido en este mundo. El doctor Joseph Wolf. Era tan poderoso, hermanos, que viajó por todo el mundo. Era un judío, que se convirtió al cristianismo y viajó por todo el mundo y sufrió persecución y todo. Y fue uno de los estudiosos más poderosos y de los hombres más estudiosos que ha tenido este planeta. Hoy voy a hablar de Joseph Wolf y mañana también. Y la hermana White lo cita a Wolf como un ejemplo perfecto de lo que se debe decir, porque así es la cosa. Y les va a gustar lo que les voy a mostrar. La hermana White lo cita a los dichos de Joseph Wolf para darle con un caño a esos que espiritualizan la Biblia y sobre todo las profecías. Vamos, pero antes que nada, hermanos, vamos a Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 20 y 21. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, y les pido a los hermanos que me tengan paciencia, necesito llegar a una parte importante. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación o de interpretación privada. ¿Por qué? Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Que no tenemos que interpretarla privadamente. ¿Saben lo que significa interpretar la Escritura privadamente? Significa interpretarla como se me dé la gana, sin respetar la comparación de texto. Entonces, cuando uno no respeta la comparación de texto, y lógico que interpreta como se le da la gana, que es lo que le pasó a Cristian Silva y compañía, que sí, usaban muchos versículos, pero dejaban los otros. Entonces los que les quedaban los comparaban mal. Interpretar de manera privada es interpretar dejando de lado el método de texto con texto y comparación de texto con texto. Interpretar de manera privada es no comparar texto con texto y por lo tanto terminar diciendo que el rey del norte es el papado y sin probar con una poderosa comparación de texto esa afirmación. Y bueno, que como hay paralelismo y como aparece el papado, y bueno, debe ser que el rey del norte es el papado. Entonces, ¿quién es Moab? ¿Y quién es Libia? Porque me dicen, bueno, el Egipto es, no sé, qué sé yo, el comunismo, el ateísmo, qué sé yo. ¿Y Moab? ¿Y Amón? ¿Y Libia? ¿Y Etiopía? ¿Y las otras tierras? Y bueno, Moab y Amón son los que se van a convertir después, dicen ellos, pero no dan comparación de textos. No dan comparación de textos. Y vos le decís, bueno, ¿y las otras provincias que caerán? Y bueno, no sabemos. ¿Y las otras tierras? Y no sabemos. Y las provincias que caerán, y bueno, y no sabemos quiénes son. Y el oriente y el norte, y bueno, el oriente debe ser Cristo, y el norte debe ser el Padre, capaz. Hermano, así no se estudia la Biblia. Discúlpenme, pero no se estudia. La hermana White, y aquí viene, dejé el caño para la última parte, la vara, como se dice, Conflicto de los siglos, página 408 y 409. Anoten bien esta cita y le hacen corazoncitos y redonditos a la vuelta. Corazoncitos y redonditos a la vuelta. Usted, Ignacio, hágale corazoncitos también, ¿no? O no sé, Inés, si le puede hacer usted un corazoncito ahí. Bueno.
8 y 409, por favor, no se van a olvidar de esta cita, por favor, les suplico, no se olviden. Ay, hermano, ustedes tienen que leer el capítulo 7 del Conflicto de los Siglos para saber quién era Joseph Wolf, la historia de Joseph Wolf. Bueno, aquí vamos, ¿no? ¿Están preparados? Bueno. Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. Wolf era tan estudioso, hermanos, que más o menos andaba por ahí descubriendo los periodos proféticos junto con Miller. Eran varios los que junto con Miller habían descubierto eso. Y ahora vamos a hablar de Joseph Wolf. A los que se fundaban en el pasaje que dice, del día y la hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto de la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba, ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? Noten qué inteligente que era Wolf. Hermanos, cuando Cristo dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo mi Padre. ¿Es correcto eso? Sí, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que no se lo va a saber jamás? ¿Se va a saber algún día el día y la hora de la venida de Cristo? Sí. ¿Cuándo? En la séptima plaga, en la apertura de la séptima plaga. Ahí Dios avisa en lo que es la profecía de los 7 truenos que después vamos a estudiar. Entonces Wolf, siendo muy inteligente, le dice así, ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan las hojas, como dice Mateo 24:32? ¿No conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel? Está hablando de profecías. Acá Wolf está hablando de profecía y de profecías de Daniel y del libro de Daniel y de Daniel. Presten atención a lo que estoy explicando. Hermano Bernardo, si me está escuchando, hermano Emilio, hermana María Silvia, hermano Sergio, todo lo que me están escuchando, presten atención a esto porque aquí está hablando de profecías en sí. Está hablando de profecías en sí y sobre todo de la profecía del libro de Daniel, y presten atención a esto, porque hay gente que no tiene discernimiento espiritual para entender estas cosas, y eso es lo que a mí me hace renegar, porque si no tiene discernimiento espiritual, ¿cómo va a entender las Escrituras en este tiempo que estamos viviendo de tanta tibieza y donde falta el colirio para que nuestros ojos sean ungidos a fin de ver? Noten, no conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y la hermana White está citando esto de Wolf, y es precisamente en Daniel. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin. Y hermanos, ¿el libro de Daniel estuvo sellado hasta el tiempo del fin? ¿Fue abierto en el tiempo del fin? ¿Y qué libro explica el libro de Daniel? Entonces, ¿qué pasa cuando viene un hermano y dice, no, yo a Daniel lo entiendo simplemente con Daniel? Si en el 2, en el 7, en el 8, 7 están ahí, o en el 11 también, y gatean como chiquito por el piso. ¿Qué no entienden que el libro de Daniel es un libro sellado que fue abierto en el tiempo del fin y que el Apocalipsis lo explica, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto? Apocalipsis 1:1 al 3. ¿Entendieron o no? Noten lo que dice Wolf. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrían de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Y la ciencia respecto a ese tiempo sería aumentada. Daniel 12:4. Además, nuestro Señor
no dice que la proximidad del tiempo no sería conocida. Qué capo que era Wolf. Y la hermana White lo ve tan capo que dice, yo vengo y lo pongo en mis escritos inspirados. Lo plasmo en mis escritos inspirados porque lo que pensaba Joseph Wolf era correcto. Pero noten cómo sigue pensando Joseph Wolf cuando dice lo siguiente. Dice así, queridos hermanos. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Y ella lo cita, Wolf. Y pone World Researches and Missionary Labors, página 404 y 405. Ahora, aquí viene y hagamos silencio. Yo tomo aire, hermanos, porque noten lo que va a decir la hermana White ahora. Noten lo que va a decir la hermana White ahora. Yo con esto, hermanos, quedo mudo. Yo con esto realmente, hermanos, quedo mudo. Noten, después de que ella lo cita a Wolf, ahora lo va a volver a citar a Wolf, pero primero son palabras de ella, y primero habla ella, y primero hace la introducción ella. Y después va a citar el escrito de Wolf. Pero noten esto. Respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras, ¿cómo? Noten lo que está diciendo ella, que es un sistema popular en todo el mundo. Y ya la Iglesia Adventista ha entrado en eso. La mayoría de los estudiosos de la Iglesia Adventista ya ha entrado en eso. Y no se han dado cuenta porque nunca han leído el conflicto de los siglos. Repito, ya los estudiosos, la mayoría de los estudiosos, siguiendo las tradiciones populares, ya han entrado en esa. Y no se dan cuenta. Respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras, Wolf escribió. O sea que estaba bien lo que ha escrito Wolf. La mayoría de las iglesias cristianas se ha apartado del claro sentido de las Escrituras. ¿Cómo? Presten atención, hermanos. La mayoría de las iglesias cristianas se ha apartado del claro sentido de las Escrituras, del claro sentido de las Escrituras, del claro sentido de las Escrituras, para adoptar el sistema fantástico de los budistas. ¿Cómo? Dice, hermanos, que aquí está la Biblia, ¿no? Miren la Biblia, hermanos. Por eso estas clases son largas. Aquí está la Biblia. Dice que la Biblia tiene un claro sentido. Pero la mayoría del mundo cristiano y el sistema popular de interpretación dice, no, dejemos el sentido claro de la Escritura, la pongamos acá. ¿Qué método podemos usar, Che Guevara? ¿Qué podemos usar? Y el método de los budistas, que es fantástico. Ahora, ¿cuál es el método de los budistas que es fantástico y que es popular de interpretación y que la mayoría de las iglesias cristianas lo ha aceptado y lo ha adoptado? Fíjense. La mayoría de las iglesias cristianas se ha apartado del claro sentido de las Escrituras para adoptar el sistema fantástico de los budistas. Creen que la dicha futura de la humanidad consistirá en cernerse en el aire y suponen que cuando se lee judíos debe entenderse gentiles y que cuando se lee Jerusalén debe entenderse la iglesia. Y que si se habla de la tierra, es por decir cielo, que por la venida del Señor debe entenderse el progreso de las sociedades de misiones, y que subir a la montaña de la casa del Señor significa una gran asamblea de los metodistas. Así interpretaban, simbolizaban y espiritualizaban todo, pero no daban comparación de textos. ¿A dónde estaba la comparación de textos? No estaba por ningún lado. Miren chicos, decían los estudiosos.
Judío significa gentiles. ¿Y a dónde hay comparación de texto? No tenemos. Jerusalén significa la iglesia. No hay comparación de texto. La tierra, ¿qué significa? El cielo, pero no hay comparación de texto. ¿Y qué es la venida del Señor? Y el progreso de las sociedades de misiones, pero no hay comparación de texto. ¿Y qué significa subir al monte de la casa de Jehová, como dice Isaías capítulo 2, Miqueas 4, esa? Y bueno, debe ser una gran asamblea de los metodistas. Suponen. Conflicto de los siglos, página 408 y 409. Ellos suponen. Y bueno, suponemos que significa esto, suponemos que significa aquello, suponemos que significa lo otro, pero nunca hay comparación de texto. Y la hermana White, citándolo a Wolf como una eminencia, Wolf dice que ese método de interpretar, que deja de lado el claro sentido de la Escritura, es el método fantástico de los budistas. En una palabra, espiritismo y brujería. Este hermano decía que si la Roma papal aparece en Daniel 2 y todos los capítulos, entonces es el cuerno pequeño, es el rey del norte en Daniel 11. Él supone. Y yo le digo lo mismo que me enseñaron a mí. Eso lo cree él por fe, nada más, pero no lo puede probar con Biblia. En cambio, yo todo lo que enseño de Daniel no lo creo por fe, lo pruebo. El creer que el Papa o el papado es el rey del norte, ellos lo creen por fe, pero no lo pueden demostrar. En cambio, yo llevo 58 clases de Daniel 11 y vamos por más, vamos a dar 7 trillones de clases y no va a haber manera de derribar esta doctrina, hermanos. Disculpen, hermanos, que caiga en la redundancia. Pero vuelvo a leer. La hermana White dice, respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras que existía en el tiempo de la hermana White, Wolf escribió, la mayoría de las iglesias cristianas se ha apartado del claro sentido de las Escrituras para adoptar el sistema fantástico de los budistas en cuanto a interpretación. Creen que la dicha futura de la humanidad consistirá en cernerse en el aire y suponen que cuando se lee judíos debe entenderse gentiles, que cuando se lee Jerusalén debe entenderse la iglesia, y que si habla de la tierra es por decir el cielo, y que por la venida del Señor debe entenderse el progreso de las sociedades de misiones, y que subir a la montaña de la casa del Señor significa una gran asamblea de los metodistas. Ah, qué pícaro, los metodistas así interpretaban ellos. Método espiritista, método de brujería. Se ha dejado el claro sentido de la palabra de Dios para adoptar el método fantástico de los budistas. Ahí está, página 408 y 409. Los que espiritualizan las Escrituras o las hacen simbólica porque hay una tendencia a espiritualizar y que es espiritual y que todo es espiritual y que todo es simbólico, hermanos, es un método fantástico de los budistas, es un método espiritista, es un método de brujería para interpretar la palabra de Dios. De manera que, hermanos, para poder seguir entendiendo esto, repasen Conflicto de los Siglos, página 408 y página 409, hermanos. Y ahora vamos a leer Conflicto de los Siglos, página 142. En Conflicto de los Siglos, página 142, porque hay hermanos que dicen así, pero ¿cómo puede ser que si él es doctor en teología, si es máster, si es magíster, si es licenciado? No, es el doctor, ha escrito 1000 páginas, ¿cómo puede ser? Y bueno, porque ha aceptado el sistema popular, y es fácil escribir, total el papel aguanta lo que le pongan o no.
El papel aguanta lo que le pongan. Pero noten lo que escribió Lutero a un amigo de la Reforma. Conflicto de los Siglos, página 142. A un amigo de la Reforma escribió Lutero: no se puede llegar a comprender las Escrituras ni con el estudio ni con la inteligencia. Ah, no, ¿saben qué? Yo soy muy académico. Yo soy licenciado, máster, magíster, doctor. Aquí dice que no se entiende la Escritura con el estudio académico, no con el estudio común, porque hay que estudiar. Ah, no, pero yo soy doctor. Pero aquí dice que no. Y la hermana White cita esto como correctísimo. No se puede llegar a comprender las Escrituras ni con el estudio ni con la inteligencia. Vuestro primer deber es, pues, empezar por la oración. ¿Quién nos va a enseñar la verdad? El Espíritu Santo. Pedid al Señor que se digne, por su gran misericordia, concederos el verdadero conocimiento de su palabra. No hay otro intérprete de la palabra de Dios que el mismo autor de esta palabra, según lo que ha dicho: todos serán enseñados por Dios. Nada esperéis de vuestros estudios ni de vuestra inteligencia. Ah, no, pero lo ha dicho el doctor fulano de tal. Te recomiendo el libro del doctor fulano de tal. Te recomiendo el libro de la eminencia fulana de tal. Y hermano, ahí los tengo en mi biblioteca, a todos los libros de las eminencias. Ahí tengo los libros de las eminencias. Y cuando llegan a Daniel 11, hermanos, parece que tienen miedo de meter la pata y ahí nomás no se la juegan y dicen: no, el Papa, ya está. Pero estamos introduciéndonos en este bloque y ya van a ver mañana lo que la hermana White sigue diciendo con los que espiritualizan las Escrituras. Recién estamos comenzando, hermanos. Recién estamos comenzando. Queridos hermanos, nada esperéis de vuestros estudios ni de vuestra inteligencia. Ah, no, pero ¿saben qué? Yo soy muy inteligente. Tengo licenciatura, tengo doctorado. Me codeo con doctores. Noten lo que dice acá. Nada esperéis de vuestros estudios ni de vuestra inteligencia. Confiad únicamente en Dios y en la influencia de su Espíritu. Creed a un hombre que lo ha experimentado, decía Lutero. Y ahora noten lo que dice la hermana White. Fin de la cita de Lutero. Y ahora empieza a hablar, hermanos, la hermana White. Aquí tienen una lección de vital importancia los que sienten que Dios los ha llamado para presentar a otros en estos tiempos las verdades grandiosas de su palabra. Estas verdades despertarán la enemistad del diablo y de los hombres. ¿Se dan cuenta por qué atacan la verdadera interpretación de Daniel 11? Estas verdades despertarán la enemistad del diablo y de los hombres, que tienen en mucha estimación las fábulas inventadas por él. Hermanos, son cuentitos que no se pueden probar con la Biblia. Hay que dejar del cuentito. Noten. Estas verdades despertarán la enemistad del diablo y de los hombres, que tienen en mucha estimación las fábulas inventadas por el diablo. En la lucha contra las potencias del mal, necesitamos algo más que nuestro propio intelecto y la sabiduría de los hombres. Ah, no, pero te recomiendo el libro del doctor fulano de tal, que ahí está bien explicadito. Dice, resulta que yo me he leído ya un montón de libros, hermano, y todos patinan y no está bien presentadito como ellos dicen. Por eso, hermanos, llegamos al final de este estudio diciendo: que Dios me libre de tener el método de interpretación popular que la mayoría de las iglesias cristianas del mundo han aceptado y que ya se ha metido dentro de la iglesia adventista, y que la mayoría de los intérpretes adventistas ya han entrado por ese canal y no se dan cuenta que ya han entrado por ese canal, ya han entrado en eso, hermanos, y están interpretando mal las Escrituras. Hermanos, Conflicto de los Siglos, páginas 142, 408, 409,
nos dice bien claro cómo se tiene que interpretar. Dios me libre de ir del claro sentido de la palabra de Dios al método fantástico espiritista de los budistas. Así que, hermanos, recién hemos comenzado este bloque, yo dejo esto acá nomás, los espero mañana para que vean lo que vamos a estudiar en la clase número 59 de Daniel 11. Así que, hermanos, ¿qué les parece si ahí nomás donde estamos inclinamos el rostro para orar? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos podido estudiar una vez más tu palabra, y te damos gracias por aquellos hermanos que no quieren tener el método de interpretación de los budistas. Te damos gracias porque tenemos un claro sentido de lo que es tu palabra, y te pedimos por favor, Señor, que no caigamos en error. Padre Santo, perdona nuestros pecados y líbranos de hombres perversos y malos, porque sabemos que no es de todos la fe. Todo esto te lo suplicamos y te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.